Vamos ahora a identificar, darle una ecuación de qué tipo de cónica se trata. Si una circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. De hecho, ya conocemos sus ecuaciones, más o menos, sus ecuaciones generales. Entonces ya podríamos más o menos identificarlas. Pero vamos a ver un método que es efectivo. Bueno, entonces la ecuación general de las cónicas es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Bueno, entonces esa es la ecuación general. Nosotros abordamos el tema en el que este término no estaba, el bxy. Es un término que decimos que se llama término cruzado, porque aparece el producto x por y. Ese término cruzado aparece cuando la cónica está rotada. Es decir, nosotros nada más vimos eh, elipse, por decir algo, elipse horizontal y elipse vertical. Pero pues hay elipses que están a 45 grados, a 30 grados, etcétera. Y entonces, cuando se tiene esa situación, es cuando aparece este término de la B. Entonces, si B es igual a 0, tendríamos nada más vertical u horizontal. Entonces, la ecuación se transforma en esto. Y resulta fácil identificar de qué se trata. Por ejemplo, se tienen los casos el primero, si A o C, A o C son 0, entonces nada más hay un término cuadrático, ya sea la x cuadrada o la y cuadrada, y eso sabemos que corresponde a una parábola. Entonces se trata de una parábola, ¿sí? Porque en la parábola nada más aparece la x cuadrada o la y cuadrada, dependiendo si es horizontal o vertical. Entonces, por eso. Ahora, el otro caso, si A y C bueno, aquí vamos a... Si A es distinto de C. Si es distinto de C, entonces... y tienen signos iguales. Se trata de una elipse. ¿Sí? Estamos analizando esta ecuación de acá abajo. Entonces, si A y C tienen signos iguales, entonces vamos a tener que estamos tratando con una elipse. Bueno, el otro caso también conviene, si A es igual a C, pues tenemos una circunferencia.
El otro caso, si A y C tienen signos opuestos, entonces se trata de una hipérbola, como acabamos de ver la ecuación de la hipérbola, ¿no? Los términos cuadráticos tienen diferente signo. Entonces tenemos eso. Ahora repitamos la ecuación de términos cruzados. Bueno, en general tenemos la ecuación que es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Entonces, ¿cómo saber si es de qué cónica se trata? Bueno, entonces tomamos como referencia el discriminante, le vamos a llamar, que algunos le llaman I, nosotros le vamos a llamar delta, para que sea similar a la ecuación de segundo grado, o sea, b cuadrada menos 4 veces ac. No sé si se acuerdan que la fórmula general de una ecuación cuadrática, para resolverla, lleva la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Entonces, vamos a tener, se tienen los casos. El primero, si delta es igual a 0, o sea que el discriminante sea 0, se trata de una parábola. Segundo, si delta es menor que 0, que sea negativo, se trata de una elipse. Y por último, si delta es mayor que 0, se trata de una hipérbola. Bueno, entonces, en el caso en que aparezca el término cruzado, vamos a considerar la delta y con estos casos, ¿no? Bueno, dicho sea de paso aquí, si ocurre que estos términos, este y este son 0, entonces nada más nos quedan los tres últimos, que corresponden a una línea recta, ¿sí? Entonces, la línea recta también entra dentro de las cónicas. Entonces vamos a ilustrarlo con ejemplos. Bueno, tenemos este ejemplo donde aparece el término cruzado, 4xy. Entonces, vamos a ver el discriminante. Bueno, delta es igual a b cuadrada menos 4ac, donde aquí la b es igual a menos 4, la a es 1 y la c es 3. ¿Sí? Entonces, el discriminante sería b cuadrada, que es menos 4 al cuadrado, menos 4 veces la a, que vale 1, por la c, que vale 3. 16 menos 12, que es 4. Y esto es mayor que 0. Es mayor que 0. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, la ecuación
representa una hipérbola. Bueno, y obviamente esa hipérbola está rotada porque aparece ahí el término cruzado. Entonces, vean, con este discriminante es fácil identificar de qué cónica se trata. Bueno, tenemos esta otra ecuación que nos pregunta de qué cónica representa. Entonces aquí la A es igual a 1, la B es 2, el término cruzado, y la C es 1. Entonces el discriminante es B cuadrada menos 4AC, que es 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. 4 menos 4 es 0. Entonces, por lo tanto, se trata de una parábola. ¿Sí? De acuerdo al criterio. Bueno, tenemos este último ejemplo. Aquí vemos que no aparece la Y, el término de la Y, pero bueno, pero sí aparecen A, B y C, que son los importantes. Entonces aquí la A es 2, la B es menos 7 y la C es igual a 8. Nótese que solamente se toman los coeficientes, no las letras. Entonces el discriminante es B cuadrada menos 4AC, que es menos 7 al cuadrado menos 4 por 2 por 8. Entonces 49, ¿sí? Aunque es negativo, al elevarlo al cuadrado positivo, menos 4 por 2, 8 por 8, 64. Bueno, entonces da negativo. Ya no nos interesa el valor, pero entonces 49 menos 64, que es menos 15. Y es menor que 0. Se trata entonces vemos de una elipse. De una elipse rotada. Bueno, entonces hasta aquí el estudio de las cónicas. Todavía quedaría mucho por dar, pero pues el curso no da para más porque es muy extenso. Entonces vamos a pasar a otro tema ahora que es bastante importante, lo van a necesitar en sus cursos de ingeniería en la superior, entonces en sus cursos de física también en la superior, y se trata de un tipo de coordenadas. Nosotros hemos estado viendo coordenadas cartesianas, que es el plano XY, pero hay otros tipos de coordenadas. Entre las más importantes pues están las coordenadas polares, que son las que vamos a ver, coordenadas esféricas, cilíndricas, hiperbólicas, etcétera. Son muchos y cada una tiene su virtud. O sea, se usan para estudiar problemas que tengan cierta simetría, por decir algo. En el átomo de hidrógeno o átomo en general, ahí la simetría es esférica, porque los electrones giran alrededor del núcleo en una esfera. Entonces ahí usaríamos coordenadas esféricas. ¿Sí? En el sistema solar también, aunque, bueno, si usamos coordenadas elípticas sería mejor, pero en general ahí se usan las esféricas, que suponiendo que los planetas giran en círculos alrededor del Sol. Entonces coordenadas esféricas o polares también, que polares es en el plano y esféricas en el espacio. Bueno, entonces vamos a abordar este tema ahora.
Bueno, entonces las coordenadas polares son otra forma de representar las coordenadas de un punto. Acá tenemos en la figura un punto P, que ahora ya no va a ser X y Y, como en el sistema cartesiano. Ahora va a ser R y teta. Teta es el ángulo. A ver, R es la distancia que va desde el origen hasta el punto P. Esa es la distancia. Entonces ahora teta se mide a partir del eje horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces es un ángulo positivo. Ahora puede también haber ángulos negativos. Por ejemplo, si el punto estuviera por acá, el punto P, entonces la distancia sería de aquí hasta acá. Bueno, ya no lo estamos haciendo con regla. Este sería la distancia. Y ahora yo podría usar este ángulo que está acá y le voy a poner ángulo negativo, porque lo estoy midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo y sentido de las manecillas del reloj es negativo. Claro que yo también podría usar un ángulo positivo si mido el ángulo desde acá hasta acá. Entonces es un ángulo positivo, pero también puedo usar negativos. O sea, como ven, pues es más versátil, usa diferentes representaciones. Así, bueno, vamos a poner ejemplos aquí. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el punto P de 4 unidades y 30 grados. ¿Cómo se representaría? Bueno, vamos a hacerlo en la figura. Bueno, aquí tenemos entonces la representación del punto P, que tiene 4 unidades de longitud y 30 grados. Entonces, fíjense que aquí necesitamos medir la distancia sobre la recta que está a 30 grados. O sea, debemos tener 1, 2, 3, 4. Y o sea, primero se traza la recta verde a ese ángulo. Necesitamos un transportador y después sobre la recta medimos las distancias. No es como las cartesianas, que medíamos sobre el eje X y sobre el eje Y. Aquí medimos sobre la recta. Entonces, y tendrá otras representaciones este punto. Este punto P es el mismo que este punto P', que sería 4 unidades. Y si le damos la vuelta completa, son 390 grados, ¿no? No, 360 más 30, sí, 390 grados. Fíjense que sí, porque de aquí a acá son 360, más 30 grados, 390. Entonces estos puntos representan lo mismo. A este punto que está en el plano. Y así le podríamos añadir otra vez 360 grados y nos va a dar el mismo punto. Entonces ahí tal vez sea una ventaja o desventaja de las coordenadas polares, es que la representación no es única. Hay muchas, contrario al sistema cartesiano, que ahí sí teníamos nada más una X y una Y ya, solamente eso. Pero aquí son varias veces, le podemos dar muchas vueltas alrededor del cero. Bueno, vean, la desventaja aquí es que tenemos que trazar la medida sobre la recta. Bueno, eso deja de ser desventaja porque aquí lo que se usa es papel polar. Si ustedes van a la papelería y piden una hoja de papel polar, les van a dar una hoja como les voy a mostrar a continuación.
Bueno, este sería el papel de coordenadas polares. Más o menos tendría ese aspecto, pero bueno, se dibujan más líneas. Aquí ustedes pueden decir que la distancia de, del origen, vamos a tomar por ejemplo la de 30 grados, del origen acá es un 1, del origen acá es un 2, 3, etcétera, y así pueden ustedes dibujar. Es, eh, bueno, aquí hay pocas líneas, porque nada más hay a 30 grados, 60, 90 y así sucesivamente. Pero el papel de coordenadas polares de hecho tiene mucho más líneas que esta. O sea, se dividen en más grados. Ya, por lo regular se da en grados, pero también hay papel polar que puede tener los grados, no los grados, sino en radianes. Entonces en radianes también se miden. Entonces vamos a mostrar una más completa, una representación polar más completa que ustedes pueden encontrar en las papelerías. Bueno, aquí tenemos una representación más completa de coordenadas polares, pero como pueden ver, la notación está en radianes, pero bueno, esta correspondería, por ejemplo, a 30 grados, esta 45, ustedes le pueden poner 60 grados, 90 grados, 90 más 60, 150 grados, etcétera. Aquí 180 grados. Así le pueden ir ustedes poniendo. Y aquí es 135 grados, por ejemplo, que es una recta a 45 grados en el cuarto cuadrante. Y así si queremos representar, por ejemplo, estos puntos P, un punto P que se tenga con las polares 3 a menos 135 grados, pues contaríamos a partir de esta línea para abajo porque es negativo. Entonces 135 son a ver a dónde me llevaría. Aquí es 90, acá abajo, a 90 grados, más, y para acá es 180, entre 135 más 45 son 180, entonces sería acá, menos 135. Y ahora 3 unidades, pues contaríamos 1, 2, 3. Aquí estaría el punto P en esa línea. Ahora, si teniéramos otro punto Q de coordenadas 4,60, les digo, también se los pueden dar en radianes. 460. Entonces ese punto Q quedaría en la recta 60, que es esta, y contarían 4 unidades. Por ejemplo, cada unidad aquí 1, aquí 1, 2, 3, 4 unidades. Aquí quedaría el punto Q. ¿Sí? Y luego, si tenemos otro punto R, por ejemplo, el punto R, que es 5 a 240 grados. 5 a 240 grados. Bueno, 240 grados es igual. A ver, 240 grados, ustedes pueden transformar. Este es 4 tercios de pi. ¿Sí? 4 tercios. Porque pi tercios son
60 grados por 4 son 240. Entonces quiere decir 4 tercios de pi. Aquí buscamos dónde está 4 tercios de pi, es en esta línea. Vamos a ponerla en rojo. Es en esta línea. Entonces el punto tiene coordenadas 5. Entonces sobre esta línea 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quedaría el punto, perdón, es el punto R. Y así se grafican coordenadas polares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el punto S, vamos a poner otro punto S, que sea 6 a 90 grados, algo así. Pues la línea de 90 está acá y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está. Ese sería el punto S. Y así, fíjense, bueno, nos cuesta un poco más de trabajo porque estamos acostumbrados a las coordenadas cartesianas, pero en papel polar así se graficaría. Ustedes pueden ir a comprar, les digo, a la papelería, piden una hoja de coordenadas polares o una hoja de papel polar y les van a dar esta. No viene como de la izquierda, porque aquí son muy pocas líneas. Viene más o menos aquí, es más, vienen muchas más líneas en el papel polar. Aquí nada más se muestran unas cuantas. Y el que les dan en la papelería se los dan en grados, que está uno más acostumbrado a los grados, ¿no? Pero pues ya sería cuestión de acostumbrarse. Por ejemplo, vamos a hacer otro, 10 unidades a 180 grados, algo fácil. Entonces es 10 unidades 180, que es la línea que está acá. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, acá está. Ese sería el punto T. Entonces así es como se manejan las coordenadas polares, la representación. Y ustedes pueden comprobar, por ejemplo, que el punto, vamos a llamarle A, de que mida 460 grados, es igual, equivale al punto B, que es 4 a 300 grados. ¿Sí? Entonces, a ver si esto es cierto. Tenemos 4 a 60 grados. Acá está. 1, 2, 3, 4. Acá está. Ese sería el punto. Y 4 a 300 grados. 300 grados es 5 tercios de pi. No, no equivalen. Entonces nos equivocamos. 2, 4. Está aquí el B. Y el A quedaría por acá. Entonces estos no son iguales. Vamos a borrarle. Que no son iguales. Pero bueno, así es como se manejan las coordenadas polares. Entonces vamos a ver ahora cuál es la relación entre las coordenadas polares y rectangulares. Bueno, aquí tenemos este dibujo donde tenemos los ejes X y Y de las coordenadas cartesianas y tenemos también este punto, esta línea verde que tiene una longitud R que conecta al punto P y a un ángulo θ. El ángulo θ medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces ese P se representa por Rθ en coordenadas polares y por XY en coordenadas cartesianas. Entonces ustedes pueden ver el triángulo rectángulo que se forma acá abajo.
Vamos a repasarlo. Bueno, ahí tenemos el rectángulo que tiene los catetos en rojo y la hipotenusa en verde. Entonces esta distancia abajo es X y esta de acá arriba es Y. Bueno, vamos a ponerla en otro color. Y. Entonces tenemos los dos catetos X y Y y la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras, entonces vamos a poner por el teorema de Pitágoras, vamos a tener que X cuadrada más Y cuadrada es igual a R al cuadrado. O sea que la R va a ser la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Es decir, si me dan a mí X y Y, yo puedo calcular esa distancia del origen al punto en cuestión. Y también vemos que podemos calcular la X y la Y si me dan las coordenadas polares. Por ejemplo, tenemos que el coseno de teta, ustedes recordarán que es cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, de donde se obtiene que X, la coordenada cartesiana es R coseno de teta. O sea, si me dan a mí las coordenadas polares, la X la puedo calcular con esta fórmula. Y también tengo que el seno de teta, recordarán que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la Y es igual a R por el seno de teta. Entonces estas relaciones que tenemos acá son bastante importantes porque nos permiten, nos van a permitir calcular una y otra coordenadas si yo quiero pues transformar, ¿no? Transformar ciertas coordenadas de una a otra, como que son la llave para ir de un lado a otro. Entonces tenemos eso. Y bueno, también podemos calcular el ángulo si me dan X y Y, porque vemos que la tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Digo, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el ángulo teta, si me dan X y Y, yo lo puedo calcular con el inverso de Y sobre X. Y ahí entonces tengo mi otra fórmula para conectar una coordenada con la otra. Entonces tengo 4 fórmulas que se deducen fácilmente de las figuras. Vamos a continuar entonces con el estudio de estas coordenadas polares para la siguiente clase, porque vamos a ver si me dan una ecuación en coordenadas cartesianas, yo la puedo transformar a coordenadas polares y viceversa, si me la dan en coordenadas polares, yo la puedo transformar a coordenadas cartesianas, según convenga. Ustedes ya cuando estén en la superior, si algunos se dedican a la física, por ejemplo, van a ver que ahí se trabaja mucho con coordenadas esféricas. Y uno dice, ¿por qué se complica tanto la vida? Bueno, ustedes van a ver al rato, en la próxima clase, cómo las fórmulas se simplifican si yo las transformo a coordenadas polares. Y claro, también se pueden complicar. Eso dependiendo, le decimos de la simetría del problema. ¿Sí? Si tienen simetría esférica, se van a hacer las fórmulas muy fáciles. Pero si tenemos simetría rectangular, pues las coordenadas cartesianas van a ser más útiles. Pero eso lo vamos a ver para la siguiente clase.